iniciar. Entonces ya estoy compartiendo ahorita el rectificador de onda completa con 4 diodos y ya está incluido ahí el filtro. Entonces vamos a terminar de comentar lo que dejamos en la pizarra. La pizarra donde obteníamos una expresión que relacionaba el voltaje de rizo con la frecuencia, el capacitor y la resistencia de carga, es la expresión final que está en la pizarra. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar, pero ahí está. Entonces ahorita vamos a tratar de ocupar esa expresión para hacer el cálculo correspondiente para los 3 circuitos que tenemos aquí. Y de ahí sacamos alguna conclusión. Entonces, denme oportunidad nada más aquí de que es que en el inicio como me vi en el salón, pues ahora aquí en el salón, al conectarme a la red alámbrica, hay que reiniciar la máquina. Entonces, pero pues en cada inicio se abre mi Teams, entonces, espérenme un ratito. Bueno, entonces, tenemos este circuito, tenemos este otro, y tenemos estábamos trabajando con ¿sí? Entonces, aquí, puedo anotar la expresión que dijimos que quedó por ahí, y la expresión es esta. Si ustedes revisan en la pizarra, habíamos llegado a esta expresión. Denme oportunidad.
Bueno, entonces, después de que se resume, pues ya, otra vez estamos aquí. Entonces, les decía de esta expresión que teníamos y a la que llegamos, era el voltaje de rizo, RMS, sobre el voltaje BCD, era igual a 1 sobre 2 raíz de 3 F RC. ¿Sí? Y esto, pues dijimos que era el factor de Rizo, ¿no? R. Acuérdense, esta es la relación. Entonces, esa es la expresión final a la que llegamos. Entonces, ahorita vamos a calcular el factor de Rizo de nuestra señal, haciendo la simulación para verificar si efectivamente se cumple. Recuerden que esta expresión que obtuvimos y que estoy anotando del lado derecho en rojo es una aproximación, porque estamos considerando de la señal, toda la señal, solamente la parte de descarga, porque dijimos que sí, el tiempo de carga, y tiempo de descarga. Dijimos que el tiempo de descarga es más grande comparado contra el tiempo de carga. Entonces, dijimos que el tiempo de descarga es aproximadamente el periodo. Esa fue una aproximación. Y si el rizo era muy pequeño, dijimos que el voltaje máximo era aproximadamente el voltaje de CD que estaba por aquí. Ahorita debe aparecer eso anotado en su, en su pantalla. Entonces, así. Ahorita debe aparecer ahí el voltaje de CD. Y dijimos que había que encontrar una expresión que relacionara el rizo con el filtro, la carga y la frecuencia, que depende del rectificador que estemos empleando. Entonces ya habíamos dicho que la frecuencia es de 60, si es media onda, o 120 Hertz, si es rectificación de onda completa, ya sea con 2 diodos o con 4 diodos.
Entonces, para ese circuito, bueno, antes de hacer el cálculo, ¿todos están de acuerdo con esta expresión? O sea, ¿de dónde la obtuve? O sea, ¿cómo llegamos a esta? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, el desarrollo está en la pizarra y es lo que les envié el, el lunes. Entonces voy a ocupar esa fórmula. Ahora, para los valores que tenemos aquí, ¿cuál sería ese factor de rizo? O sea, aquí yo puedo obtener el RMS entre el voltaje de CD igual, y sustituimos 1/2 por raíz de 3 por 60 por lo que vale R, que es 100, y 220 por 10 a la menos 6. Así. Entonces, esto habría que ver cuánto es el resultado para tratar de registrarlo y compararlo ahorita con el resultado de la simulación. Así. Entonces, si me dicen, aquí lo anoto. 0.218. 0.218. Está bien. Entonces, ¿se acuerdan que también dijimos que había otra expresión donde el voltaje de rizo pico a pico era 2 raíz de 3 el voltaje RMS, ¿sí? Y que justamente esta expresión se obtenía es el resultado de la tarea 4. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos expresiones, esta, ¿sí? Y esta otra que está aquí abajo. Entonces, vamos a verificar ahorita si haciendo la simulación obtenemos algo como esto. Entonces, voy a correr la simulación para y lo que me interesa ver a mí aquí es el voltaje de salida. Entonces, aquí apunto y ahí aparece. Entonces, me voy a y pues allí está desde 0 hasta casi 16 volts. Entonces, voy a anotar del lado izquierdo los resultados. O sea, de aquí, de este voltaje de salida, apunto, control, clic, botón izquierdo. Y ya obtenemos Entonces, acuérdense que con estos dos resultados obtenemos un tercero. ¿Sí? Aquí voy a anotar el resultado y el voltaje de CD es igual a 12.099. Y el voltaje RMS
¿sí? Que es el valor de la señal completa, 12.316. Y el voltaje RMS, dijimos que era 12.316 al cuadrado menos 12.099 al cuadrado. Entonces, si me ayudan y me ayudan con esta operación. Y con eso vamos a obtener aquí el rizo, donde dijimos que era el voltaje RMS entre el voltaje de CD. Y aquí lo vamos a apuntar. Entonces, el voltaje de CD ya lo tenemos, es 12.099. Y el BRRMS es el que vamos a obtener ahorita de esta operación. Entonces, ahorita, con el resultado que me den, lo anoto y hacemos la operación para calcular el factor de rizo. Y vamos a ver qué tanto se parece al punto 218. Salió 2.3, profe. .3, lo voy a anotar aquí. 2.3 volts. Entonces ahora lo sustituyo en la fórmula que ya conocemos, 2.3, y calculamos ese factor de rizo. Entonces, si ustedes dividen 2.3 entre 12, pues ahí debe darles menos de .218. $0.19. 0.19. Entonces, si lo ponemos en porcentaje, pues sería el 19% en el resultado de la simulación. Y si lo hacemos por la fórmula que obtuvimos, que es una expresión aproximada, sale del 21.8%. Entonces, de aquí podemos decir que si tuviéramos un circuito o una fuente donde conocemos el tipo de rectificación, si es media onda u onda completa, y sabemos la frecuencia de línea, entonces tenemos el dato de la frecuencia, que podría ser 60 o 120. Si conocemos la carga y conocemos el valor del capacitor, que es el filtro, entonces podemos tener un cálculo aproximado del rizo, del factor de rizo. ¿Sí? Lo verificamos en la simulación y resulta ligeramente abajo. Y si hiciéramos en la práctica, el resultado debe estar también muy cerca del punto 19, o sea, va a estar abajo del punto 21.8. Esto, uno podría decir, bueno, pues si es una aproximación y está alejado, ¿qué tan útil es? Pues hay dos posibilidades: que el resultado estuviera el verdadero, o sea, a la hora de hacerlo en el laboratorio, ese resultado estuviera por arriba o por abajo del valor de punto 218. Uno hace su cálculo y dice, bueno, espero un factor de rizo de punto 21.8.
0.22 o 22%. Pero si ya a la hora de hacerlo en la práctica, el rizo resulta, el factor de rizo resulta menor, eso es favorable, ¿sí? Porque nosotros estamos obteniendo el caso extremo, que pudiera ser de 22%, pero ya en la práctica el resultado sería menor, eso es favorable. Malo sería lo contrario, de que estamos esperando un rizo de 22% y que en la práctica resultara 25%. Entonces, eso sí, eh, habría problema para la carga, ¿no? Porque estamos poniendo un cierto rizo, una cierta componente de CA, y ya en la práctica resulta que ese voltaje de CA es mayor. Así que si el resultado en la práctica es menor, justifica el uso de la expresión. Y ahorita vamos a ver que si modificamos el valor del capacitor y lo hacemos más grande, nos acercamos más a las condiciones o a las consideraciones que hicimos, donde el rizo era todavía muy pequeño. Aquí el rizo, pues miren, es de varios volts, ¿no? Va desde arriba de 8 hasta casi 16. O sea, hay un rizo casi de 8 volts pico a pico. Ahora, hay otra fórmula, es esta, la que tenemos aquí en la parte de abajo, del lado derecho, donde el voltaje de rizo pico a pico lo voy a anotar. Es que se conecta y desconecta de la red mi cel, entonces se activó el micrófono, por eso se escuchó así. Disculpen. Entonces, aquí el voltaje de rizo pico a pico lo podemos calcular y sería 2 raíz de 3 por el 2.3. Déjenme borrar aquí esto para ponerlo bien. 2. ¿Y cuánto sería este resultado? Si ustedes multiplican 2 raíz de 3 por 2.3, me dicen. Y debe parecerse al voltaje que tenemos aquí en la gráfica, que va desde 8 punto y algo hasta casi 16. Que da como 7 punto y algo en la gráfica. Sí, 7.9. 7.9 volts. ¿Sí? Entonces, la fórmula que está en medio del lado derecho, esa la obtuvimos con la pizarra, ¿sí? Bueno, con el desarrollo que está en la pizarra. Y el valor que estamos utilizando, esta expresión donde se relaciona el voltaje pico a pico con el voltaje RMS para una señal triangular, es esta expresión, ¿sí? Con el factor 2 raíz de 3. Por eso les decía, si es una sinusoide, el factor sería 2 raíz de 2. Pero cuando es una rampa o diente de sierra, el factor es 2 raíz de 3. Y si cambia la forma de onda, pues cambia ese factor. ¿Sí? Entonces, aquí, lo que quedaría es colocar el cursor. Déjenme cerrar esta ventana y colocar el cursor aquí. ¿El factor dice que cambia por cuando hay diente de sierra? A ver. ¿Me repite su pregunta, por favor? El factor cambia cuando hay diente de sierra, ¿verdad? ¿Y cuál más? Ah, sí, 2 raíz de 3, sí cambia. Pero para esta señal que estamos nosotros considerando, bueno, si ustedes ven, la forma de onda, así como está, pareciera un diente de sierra, ¿no? Una onda triangular.
donde sube desde 8.59 hasta 15.87, según coloqué los cursores, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Pero en las subidas, vean, pudiera ser una línea recta. Y luego la bajada también sería otra línea recta. Entonces, para esa forma de onda aproximada a una onda triangular, el factor es 2 raíz de 3. Y solamente para una onda triangular. Si es rectangular, es otro factor. Sinusoidal, pues ya dijimos, es 2 raíz de 2. Y si fuera otro tipo de onda, ¿qué? Trapezoidal o hay otro factor. Definitivamente hay otro factor. Entonces, aquí la señal que nos interesa es la de la onda triangular porque es la que se aproxima a la forma de onda del rizo. ¿Sí? Entonces, si aquí en lugar de ponerle 220, le agrego otro cero. Espérenme, nos queda menos de un minuto. Entonces, ahorita voy a hacer el cambio. Para verificar la expresión. Entonces, vamos a volver a calcular el factor de rizo, pero como C lo vamos a hacer 10 veces más grande, el resultado debe ser 0.021. 0.021. Y luego lo calculamos en la simulación y comparamos el resultado. ¿Sí? Entonces, aquí para hacerlo más simple, el valor del capacitor de 220 decíamos que el único cambio que vamos a hacer es en el capacitor y lo vamos a poner para que sea mucho más rápido el cálculo. Lo voy a poner de un valor 10 veces más grande. Entonces, disculpen. Bien, entonces al capacitor le vamos a poner 2200. Le vamos a poner un cero más. Ya, ahí está. Entonces, el rizo que tenemos
dijimos que se estaba moviendo desde aproximadamente 8.59, 8.6 hasta 15.87. Y el rizo es de 7.28 volts, ¿sí? Tal vez nos podamos mover un poquito más hacia la derecha, pero 7.3 sería el rizo, ¿sí? Entonces, tengan presente ese voltaje de 7.3 volts, porque ahorita al cambiar a 2200 vamos a correr la simulación y van a ver cómo el rizo se reduce. Entonces, allí, del lado izquierdo empieza a aparecer el trazo y del lado izquierdo, pues ahí se ve el estado transitorio. Entonces, ahí está ya la señal y ustedes pueden observar cómo el rizo se reduce ahora de manera importante y lo voy a pasar del lado derecho para por ahí y así. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí me moví los cursores. A lo mejor lo que aquí me interesaría ver es quitar la parte del estado transitorio del lado izquierdo, donde se ve cómo va gradualmente alcanzando el voltaje máximo. Y aquí en Plot Settings pudiéramos modificar los límites. Entonces a lo mejor lo ponemos de 100 a 500. Entonces aquí le puedo poner 100 milisegundos, así como está. Y quitar la parte del lado izquierdo. Entonces, vean, ya ahí ya está a partir de 100 hasta 500. Y voy a poner este cursor por el 2 lo voy a poner arriba y el 1 lo voy a poner en la parte inferior. Entonces, ahí tengo un voltaje de rizo, ahora vean, de 917 milivolts, casi un volt, y se redujo de 7 y fracción a 1 volt aproximadamente. Entonces, con el hecho de aumentar el valor del filtro, se reduce el voltaje de rizo pico a pico y por lo tanto el valor RMS. Entonces, aquí voy a hacer esto. Apunto, control, clic, botón izquierdo, y aquí está mi resultado. Entonces, con ese resultado, hago otra vez mi cálculo. Aquí pongo mi voltaje de CD. Vean cómo el voltaje de CD aumentó 14.28. 14.428. El voltaje de RMS, o sea, el valor RMS de la señal completa, es 14.431. Vean. Y entonces calculamos el voltaje de rizo RMS y es raíz de 14.431 al cuadrado menos 14.428 al cuadrado. Va a resultar un valor muy pequeño. Entonces, si me dicen aquí lo anoto. Y por otro lado, con nuestra fórmula, nosotros teníamos que el rizo era
el RMS sobre el voltaje de CD igual a 1 sobre 2 raíz de 3 FRC. Y al sustituir, tendríamos 1 sobre 2 raíz de 3 por 60 por 100 por 2200 por 10 a la menos 6. Entonces, vamos a tratar de comparar otra vez el resultado teórico que podemos obtener, lo vamos a comparar con el resultado de la simulación. Entonces, si ya tienen este resultado, me lo dicen, por favor. $0.294 volts. El del lado derecho o izquierdo. Izquierdo. 294 volts. Ahora, aquí vamos a calcular el voltaje de rizo pico a pico, ya que tenemos y es 2 raíz de 3 por el 0.294 volts. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner. Y ya con esos dos resultados obtengo el factor de rizo, que es BRRMS sobre el voltaje de CD igual. Y el resultado es 0.294 sobre 14.428. ¿Sí? Entonces, aquí voy a obtener este factor de rizo y este factor de rizo. Entonces, voy a comparar los resultados teórico y el de la simulación. Vamos a ver qué obtenemos aquí. Entonces, aquí debo tener la pizarra, la estoy aquí sobreponiendo, y como tengo al fondo los trazos en rojo, pues por eso no está tan legible. Pero aquí está, esto que está en azul y que estoy moviendo es lo que obtuvimos, lo que se obtiene de la pizarra. ¿Sí? Entonces ahí está el desarrollo, que es sencillo, y la fórmula que ustedes están viendo ahorita del lado derecho, a lo que llegamos. Y luego, pues ahí está expresado en porcentaje. Entonces, todo esto se logró partiendo de la consideración que pusimos acá del lado izquierdo con la gráfica de la forma de onda. ¿Sí? Es esto. Entonces, lo subí en los dos formatos, SVG y, ¿cuál es? PNG. Y de aquí es donde estoy tomando las expresiones. ¿Sí? Así que es eso. Ahora,
resultado cuál me pueden dar? Salió 0.02, profe. ¿R? Sí, ¿El del lado izquierdo o derecho? izquierda. 0. Espérenme. Ok, aquí. 0.02. Y si multiplicamos por 100 para obtener bueno, así, serían 2 punto y algo. 2.037. 2.037%. Entonces, vean, ya, ¿cómo si se redujo? Casi 10 veces, porque el otro era 19, ¿no? 19 y de este lado era 21. ¿Y cuánto da aquí en la fórmula? Aquí debe dar 0. Ahí salió 0.021. 8, ¿no? 21.8, ajá. 218. Ajá, porque había dado 2.18 entre 10, pues da esto. Entonces aquí R sería, el porcentaje de rizo, sería de 18. 2.18%. Entonces, si ustedes comparan, la diferencia entre los dos resultados ya es menor, porque a medida que hagamos más grande el capacitor, más nos acercamos a la consideración de que el voltaje de CD es muy parecido al voltaje máximo. Y si ustedes aquí en la gráfica ven cuál es el voltaje máximo, es de 14.88 y el voltaje de CD da de 14.42 según la tablita que tenemos aquí. Entonces, entre más grande sea el capacitor, menos descarga hay y entonces el voltaje de rizo pico a pico se hace más pequeño, el voltaje de CD queda ahí en medio, entre esos dos valores, aquí, por aquí. Estoy dibujando una línea ahí en la parte superior, en rojo. Y entonces, ese voltaje de CD se aproxima al voltaje máximo de la señal. Esas son las consideraciones que hicimos. Y también el tiempo de carga se reduce y crecería el tiempo de descarga, comparándose o siendo casi igual al periodo de la señal, que sería la mitad de 1/60, ¿sí? Porque estamos hablando de un semiciclo. Entonces, esto, pues, con estas dos simulaciones, podríamos observar que la fórmula que obtuvimos sí nos sería útil para tener un valor aproximado muy cercano al valor real del rizo que podríamos tener. Ahora, con los puros valores obtuvimos la relación BRRMS entre el voltaje de CD, pero si ustedes de esta expresión me dijeran, bueno, ¿y cómo obtenemos cada uno de estos dos valores? ¿Sí? No la relación, sino los dos valores. Entonces, esto tendríamos que hacerlo. Voy a cerrar la ventana y voy a mover esta para el centro. Y voy a escribir en la parte de arriba. De la tarea 4, aquí, de la tarea 4 se obtiene que el voltaje de CD es igual a, creo que ya lo habíamos comentado, un medio del voltaje Vmax más el voltaje de mini. O bien, el voltaje
Vmax menos 1/2 del voltaje de rizo pico a pico. Entonces, este voltaje de CD lo sustituimos en la expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Porque aquí abajo yo puedo decir que el voltaje de CD, bueno, aquí, el voltaje RMS será igual a R por el voltaje de CD. Entonces, yo puedo sustituir el voltaje de CD aquí, en esta fórmula, aquí abajo, BR RMS igual a R por el... Híjole. Va a quedar aquí muy amontonado. Voy a borrar aquí y lo voy a hacer más a la izquierda para que se entienda. De esta fórmula que está aquí, voy a despejar esa que marqué con la flecha y voy a despejar el voltaje de CD. El voltaje de CD es igual a R por BR RMS. Entonces, utilizo la expresión que se obtiene de la tarea 4 y yo puedo decir que el RB max no sé por qué no puedo escribir aquí abajo. RB max sería igual. No, BR RMS sería igual a lo que está acá arriba, Bmax menos 1/2 del voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Ahí, con ese obtienen ya el BRRMS, el B de rizo pico a pico y el Bmax. De aquí, ¿cuál conocemos? De esa expresión que acabo de anotar en la parte de abajo. De ahí conocemos solamente, podríamos conocer el Bmax porque conocemos el voltaje pico. ¿Sí? Ese sí lo podemos conocer de nuestra información del circuito. ¿Sí? Sí se puede conocer. Entonces, ¿cómo relaciono el voltaje RMS con el voltaje de rizo pico a pico? Pues ese es con la expresión que ya mencionamos y que dijimos que el voltaje de rizo pico a pico es igual a 2 raíz de 3 BR RMS. Entonces, con esta fórmula que tenemos aquí, sustituimos en lo que tenemos aquí abajo. Aquí, sustituimos para este valor que estoy marcando del lado derecho, ahí con una llavecita en la parte de arriba, en negro. Ahorita debe aparecer en su pantalla. Entonces, pues se tarda mucho en aparecer. Pero bueno, si sustituimos este valor que encerré en negro en la parte inferior central, el BR pico a pico, lo sustituyo
Entonces, ya me quedaría todo en función de BR máximo, BR, RMS y D máximo. El B máximo lo conocemos y ya puedo conocer el BR, RMS. Y si ya conozco este y conozco R, puedo conocer el BCD. Entonces, las tres expresiones que obtengamos en la tarea 4 nos van a ser útiles para relacionar con esta expresión que tenemos aquí abajo y que también la voy a encerrar aquí con negro, de negro. ¿Sí? ¿Y qué es la expresión de la pizarra? Entonces, bueno, ya está ahí estas dos expresiones encerradas en negro. Con esas dos podemos obtener los valores del BCD y el BRRMS. Entonces, la otra expresión sería esta, que estoy encerrando ahorita justamente, y que son los resultados de la tarea 4. Entonces, esto lo voy a anotar aquí abajo. Esto es tarea 4. Y esto que está aquí al lado, tarea 4. Entonces, esas dos anotaciones que puse ahí a las dos expresiones en azul encerradas en negro, ahí son tarea 4, tarea 4. Esos dos resultados los ocupamos junto con el resultado de la pizarra para poder obtener los valores, voltaje de rizo pico a pico, voltaje de rizo RMS, y conociendo los valores de RC y la frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos ahorita. Y no sé si haya alguna pregunta. Ya nada más nos faltaría sustituir para ver esos valores. Voy a quitar de plano ahorita esta ventana para que no nos estorbe y que sea más legible lo que anoté. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta. No me gusta el desorden, pero pues ya hice un desorden aquí. Voy a tratar de dibujar en la parte aquí. Así. En esa sección voy a utilizar las dos fórmulas y la que está hasta abajo, del lado derecho, la voy a utilizar y voy a hacer mis anotaciones aquí. Entonces voy a repetir R por BRMS igual a Vmax menos un medio del voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Pero ya sé que el voltaje de rizo pico a pico es igual a 2 raíz de 3, el BRRMS. Entonces voy a sustituir esta segunda en la primera y me queda R BRMS igual a Vmax menos un medio del voltaje de rizo pico a pico. Entonces aquí me quedaría un medio por 2, 1 por raíz de 3, BRRMS. Entonces aquí lo que me quedaría sería, voy a despejar R más raíz de 3, todo esto por
BR, RMS igual a Bmax. Entonces, si despejo el BR-RMS, me quedaría igual a Bmax sobre R más raíz de 3. ¿Sí? Así me quedaría. Ahora, ¿qué estamos ocupando como Bmax? ¿Qué valor le tendríamos que dar? Para eso me voy aquí a mi circuito y yo puse una fuente de 17 volts. Entonces, ¿cuál sería el Bmax? O sea, si me voy para acá, Bmax, lo voy a anotar aquí abajo. Bmax sería el, eh, el BP menos el BD. Y yo sé que son 17 y vamos a ponerle un valor de 17 volts y vamos a restarle la caída en el diodo. Vamos a ponerle de caída en el diodo, BD, vamos a ponerle 0.8. Entonces ahí serían 16.2. Entonces lo que quedaría es sustituir arriba el 16.2 R, que es de 0.218, más raíz de 3. Si ustedes hacen esa operación, ese valor debe parecerse al que obtuvimos en el cálculo que salió de 0.294. Vamos a ver si resulta eso. Si no, hay que ver cuál sería la diferencia o qué hice por ahí mal. Pero es lo que se esperaría. Creo que el 0.218 no es ese, ¿no? Porque sería, ¿qué fue? Raíz de 3 por 2 por 60 por 100 por 0.022. Bueno, pues aquí nada más tendrían que ayudar a verificar este resultado, porque a mí me da otro resultado. Me da 0.00218. Creo que aquí me faltó esto, ¿no?
¿Ya tienen algún resultado? Sí, profesor. Ahí en el factor de riesgo a mí me da 0.0218. Aquí, a ver, ay, me faltó un cero, ¿no? Sí, Aquí lo que está en rojo del lado derecho. sí, eso. Este, aquí voy a borrarle. Aquí. Aquí debería ser 0. Bueno, no sé si es 0,218. Sí, profe, sí es 0,218. Así, ¿verdad? Para que multiplicado por 100 me dé... Ah, sí, porque en el anterior habíamos tenido 0,218. Pero ahora lo que me preocupa es cuánto de aquí. Entonces creo que aquí tengo que borrarle. Y ahí tendría que escribir 0,0218. Y no sé si esté bien, pero ¿cuánto es raíz de 3? Más 0,0218 igual. Y el inverso me da 0,57. Pero no sé si hice mal por allí algún despeje. Eh, estoy mal, ¿no? Es que despejé mal, ¿están de acuerdo? Vean lo que hice acá abajo. Debí haber puesto el BRMS como RBCD, pero yo lo puse al revés. O sea, aquí chequen eso que estoy acá, miren, aquí. Al despejar, debe haber puesto BCD es igual a BRRMS sobre R, y yo lo puse mal. Entonces, aquí voy a corregir y allí debe ser 1 sobre R por el BRRMS. Y entonces, allí debe ser 1 sobre 1 sobre R. Así. Y entonces, cuando utilice acá en esta fórmula, acá, allí debe ser 1 sobre R. Y otra vez, aquí, debo corregir, miren, aquí. Aquí debe ser 1 sobre R. Entonces, cuando despejo aquí, en debe ser 1 sobre R. Aquí, debe ser 1 sobre R. Y en debe ser, entonces, 1 sobre 0,0218. A ver allí. Si ahora sí hacemos el inverso de eso, allí sería 1 entre punto cero
218. Igual. Más raíz de 3. Igual. 47. Y el inverso por 16.2. 16.2. Igual. Y me da punto 34. Entonces, este valor que está por acá me da punto 34. Este tendría que parecerse al que está por acá. No sé si lo estén viendo por ahí. Y el punto 34, si lo multiplica por 2 raíz de 3, pues debe dar cercano al punto 294. Entonces, nada más sería cuestión de que ustedes checaran esto. Pero ya está la expresión. Y nada más verifiquen los cálculos. Entonces, aquí yo les pediría que revisen esta parte para para tratar de asegurar la comparación. Jóvenes, esto está por terminarse. Les voy a pedir que lo revisen y si hay alguna duda, mañana lo comentamos igual de 8:30 a 10. No sé si hay algún comentario. Si no, pues hasta mañana. Gracias y que estén muy bien. Es profesor. Gracias, Profe. Entonces les encargo, ¿no? Que lo chequen y mañana me comenten. Por favor. Profe, Ok, profe. Sí. una pregunta. Con respecto Si se a la acaba, tarea- volvemos